Bueno, sean todos bienvenidos y pues es un privilegio poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios, aunque sea a la distancia, poder estar comunicados, de verdad se les extraña mucho. Esperamos ya vernos pronto, si Dios quiere. Y bueno, les pido que vayamos a la porción de la Biblia que vamos a leer el día de hoy, que es en 2 Corintios 12, y vamos a leer del 1 al 10. Y dice así, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta reflexión la titulé Debilidad Fortalecida. Y es que es increíble, pero muchos esperamos que ante nuestros problemas se presente una solución rápida o incluso que nos den los pasos para que la podamos sortear rápidamente. Imaginemos, por ejemplo, si un consejero, si una perspectiva bíblica se hubiera reunido con Pablo y Pablo le platica esto que estaba pasando, que tenía una espina, un aguijón en la carne y que se sentía débil e indefenso para continuar en contra de esto. Tal vez el consejero le pudo decir, bueno, Pablo, lo que necesitas es pensar positivamente para enfrentar este problema. Eso es lo que debes de hacer. Piensa positivo. O también le pudo decir, ¿sabes qué, Pablo? El poder está dentro de ti. El poder que tú tienes para conquistar esta debilidad. Deberías de buscar en lo más profundo de tu interior para encontrar los recursos para el éxito. O tal vez le diría, la verdad es que necesitas un grupo de apoyo de individuos amables, o incluso haberle sugerido que tomara algún medicamento para la depresión. O incluso muy espiritual le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Si tuvieras verdadera fe serías librado de esta espina en la carne. Tal vez algunos de estos consejos podrían ser buenos en algunas circunstancias diferentes, pero fíjense lo que hace Pablo. Él lo primero que hace es que lleva sus problemas, ¿a quién? Al admirable consejero. Y él tiene algo muy diferente que decirle a Pablo muy diferente a los consejos que le pudo haber dado esta otra persona. Me gusta mucho cómo es que empieza esta porción, porque empieza cuando Pablo nos describe primero una experiencia que él había tenido 14 años antes de que escribió la epístola, y él dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. En este lugar dice que escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Sin duda, la experiencia de Pablo, si nos ponemos a pensar, fue extraordinaria y única. Pero Pablo está reconociendo el riesgo, primero de autoexaltarse y de vanagloriarse por esa experiencia. Aquí estamos viendo algo que debería realmente hacernos reflexionar sobre el orgullo, primeramente. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ser orgullosos, ¿cierto? Y recuerdo en el libro de Mero Cristianismo de C.S. Lewis, él decía que junto al orgullo los demás pecados parecieran como picaduras de mosquitos. Dice, es por orgullo que el diablo es diablo.
Entonces vemos cómo Pablo lo primero que reconoce es su necesidad de ir a Cristo. Y no hacerse una autoevaluación, no tratar de solucionar por él mismo las cosas. Y él lo dice muy claramente, esto era para evitar que se volviera presumido por las sublimes revelaciones que el Señor le había dado. Pero también dice que una espina le fue clavada para no olvidar esto. Luego vemos que el sentimiento de angustia se profundiza después de que ora, ¿no? Porque Pablo lleva esta carga, este dolor, esta espina a la presencia del Señor con su consejero, pero después de que él ora se le da a entender que la espina no va a ser removida. Dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Al igual que Pablo, todos en algún momento experimentamos o estamos experimentando esta espina, eso que nos aflige, que nos frustra, que nos humilla, eso que nos duele, que nos incomoda, ya sea debilidad, ya sea enfermedad, ya sea escasez, temores, traumas, dolores, sea lo que sea, nos aflige. Y lo que más nos frustra es que puede ser que le estemos pidiendo a Dios que atienda esta súplica, que quite nuestra espina y que la espina no sea removida, justo como le pasó a Pablo. ¿Qué pasa cuando crees que tus oraciones no son escuchadas? Y esto es porque crees que no son escuchadas. Realmente sí son escuchadas. El tema es que la respuesta de Dios puede ser que no sea la que estás esperando. Y la respuesta que Dios le da es, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Creo que este es el propósito universal de Dios para todo el sufrimiento. Y este propósito es que tengamos un mayor contentamiento en Dios y una menor satisfacción en uno mismo y en el mundo. Nunca he escuchado, no sé ustedes, pero nunca he escuchado a nadie que diga, las lecciones más profundas de mi vida me han llegado en los tiempos cuando he tenido paz y comodidad. Hoy muchos de nosotros estamos pasando por diferentes pruebas y dificultades. Enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, conflictos en nuestro matrimonio o con los hijos. Pero es aquí, si se dan cuenta, a través del sufrimiento en donde podemos entender las profundidades del amor de Dios y es lo que realmente nos puede unir a Él. Si nos aferramos a Él, entonces mostramos que Él es más deseable, mucho más deseable que todo lo que hemos pedido, que todo lo que incluso hemos perdido o todo lo que estamos deseando. Cristo le dijo a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cómo es que responde Pablo a esto? Es increíble porque Pablo le responde, por tanto, dice, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que podemos ver que el sufrimiento primero es claramente diseñado por Dios. No solamente como una forma de hacer que los cristianos caigan en la gracia, sino también como una manera de poner la luz sobre la gracia y hacerla brillar. Eso es precisamente lo que hace la fe, magnifica la gracia de Cristo. Cuando Dios no remueve nuestras espinas, nuestros problemas, o no atiende las peticiones como nosotros deseamos, es porque Él está obrando. Cuando nuestras pérdidas, nuestra aflicción, el dolor, no se nos son quitados, debemos confiar que Él, uno, no es ajeno a nuestras circunstancias. Dios es soberano y rey de nuestras dificultades. Podemos descansar en que su perfecta voluntad se está cumpliendo y que eso, aunque no lo creamos, es lo mejor para nosotros. Luego vemos cómo Pablo nos dice, 3 veces he rogado al Señor.
De hecho, Pablo oró repetidamente sobre esta espina en la cárcel. Algunas personas creen que orar no es espiritual si una persona está orando por las mismas cosas, que eso demuestra poca fe, ¿no? Que hay que orar solamente una vez por algo. Pero esto no es cierto y lo podemos ver claramente con Pablo, incluso con nuestro Señor en Getsemaní cuando clamaba a Dios pidiéndole por las mismas cosas. A Dios no le interesa cuántas veces le pedimos, ¿no? O cuántas veces pedimos por las mismas cosas. Tampoco le interesa la retórica o la forma en la que estamos haciendo las oraciones. No le interesa cuán largas, ¿no? O cuán cortas son, ni la lógica de las mismas, sino cuánto estamos derramando nuestro corazón en estas oraciones. No son los dones, ¿no?, para orar, sino la gracia la cual prevalece en oración. Debemos de creer, como Pablo, que la gracia de Dios es suficiente. En realidad no creemos que la gracia de Dios es suficiente, sino hasta que creemos en que nosotros somos insuficientes. Para muchos de nosotros, especialmente en nuestra cultura, esto puede ser un gran obstáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos las personas que queremos confiar en nosotros mismos, ¿no? Pero no podemos recibir la fuerza de Dios hasta que conocemos cuáles son nuestras debilidades. No podemos recibir la suficiencia de Dios, la suficiencia de la gracia de Dios, hasta que conocemos nuestra propia insuficiencia. Sé que muchos de nosotros tenemos el deseo o creíamos que la vida cristiana podía ser más sencilla, ¿no? Esperamos incluso que pueda llegar el momento en que no tengamos que luchar más con nuestro pecado o que nuestros sufrimientos queden atrás, para entonces sí dedicarnos a cosas más grandes, más espirituales, cosas mejores o que las vemos más grandes, pero que no batallemos tanto. ¿Saben? Creo que esta ilusión, más bien este deseo es un día que es ilusorio, ¿no? O sea, es una ilusión. Vivimos en un mundo caído, estamos rotos, somos orgullosos, somos idólatras, y no nos damos cuenta que estas circunstancias realmente están ahogando el alma. Entonces, no estamos valorando realmente la salvación que Dios nos da por gracia. Nuevamente esta palabra. Sabemos que la salvación es por gracia. Dice nuestro Señor, bástate mi gracia. Le respondió el Señor a Pablo y nos responde también a nosotros de esta misma manera. Mi gracia es suficiente, mi gracia te basta. Porque cuando Dios trae algo a nuestras vidas, sigue siendo un acto de su bendita y soberana gracia. Por gracia lo está permitiendo, por gracia lo envía, por gracia nos sostiene en medio de las circunstancias difíciles. Por gracia obra y usa esa espina para nuestro bien. Su gracia es suficiente. Díganme qué circunstancia o qué vacío en nuestro corazón cuando entendemos plenamente este concepto de la salvación por gracia. ¿Qué circunstancia o qué vacío no puede ser saciado por la promesa que Dios nos hace de salvación? De esto se trata el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas de salvación por gracia. Cristo vino a vivir la vida que nosotros debemos de vivir, pasó por la muerte que nosotros nos merecemos y resucitó. ¿Para qué? Para que podamos ser justificados ante el Padre. Cuando nosotros entendemos su gracia, entonces sí podemos disfrutar del estatus, del favor y la aprobación delante de los ojos de nuestro Señor. La gracia significa aprobación. La gracia significa que Dios se agrada de nosotros por la obra hecha por Jesucristo a nuestro favor, ¿no? Tenemos su promesa de cuidado. Así que si la respuesta que Dios te da, incluso que no te da la respuesta que estás esperando a tus oraciones, solo tienes que voltear a la cruz para darte cuenta que ahí está la respuesta a cualquier petición. Cualquier petición está contestada en la cruz de una forma gloriosa, de una forma sublime, que es capaz de apaciguar cualquier corazón afligido al saber que eres amado y que eres adoptado como su hijo. Así que recuerda que en todo momento que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para sostenerte,
es suficiente para darte fuerza, es suficiente para consolarte, suficiente para hacer que la dificultad sea provechosa, suficiente para habilitarte para triunfar sobre ella, suficiente para sacarte de ella. Y como Pablo, entonces sí podamos decir, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.